Muy buenas tardes a todos y una vez más gracias por su perseverancia de venir a escuchar estas conferencias que forman parte de un ciclo que tiene que ver con la genética humana en muchos aspectos diversos. El tema de hoy es el de la evolución de la humanidad, entendida como la suma de la evolución biológica del ser humano como especie biológica y la evolución cultural. Si vamos a hablar de evolución humana, aunque sea muy brevemente, es decir, algunas consideraciones sobre lo que son las teorías de la evolución. Evidentemente no voy a poder tratar todo con detalle porque eso nos llevaría no una sesión sino un mes o un año de clase. Se trata de sentar unos principios biológicos y genéticos básicos que nos permitan también entender mejor las reflexiones que trataré de hacer después. Efectivamente se puede decir que ha habido una evolución de las teorías sobre la evolución biológica, porque se partió del enfrentamiento de dos problemas fundamentales. Uno era el de enfrentar el fijismo, es decir, el que no existe la evolución, que las especies de plantas y de animales, de seres vivos que hoy conocemos, cada una de ellas ha sido creada de forma directa por Dios, sin que tengan que ver nada unas con otras, frente al transformismo o evolucionismo que efectivamente trata de demostrar que en la naturaleza hay un proceso de evolución que permite que unas especies vegetales o animales se transformen en otras especies vegetales o animales. El segundo problema fundamental con que se abordó las controversias fue sobre el origen del hombre, sobre la evolución y origen del hombre. Hay que aclarar, ustedes lo saben, que puede haber dos posturas equivocadas. La primera postura es la de los prejuicios antievolucionistas. Hay mucha gente que niega la realidad de la evolución, que cuando se habla de la evolución pues dice de forma despectiva, sí, la teoría de la evolución, la teoría en sentido peyorativo, no la teoría en sentido de la construcción de una serie de datos experimentalmente demostrados, etcétera, que dan lugar a unas reflexiones y a unas conclusiones. Por otro lado, por el lado contrario, también es una postura equivocada la dogmatización dentro del campo científico del evolucionismo. Hay científicos que por querer defender su parcela, pues realmente transforman su ciencia en una religión y sus principios en verdaderos dogmas. También eso es una postura equivocada. Siempre en estas discusiones hay que tener presente lo que ya hace mucho tiempo Popper marcó en el año 34 como el criterio de demarcación, es decir, la raya que separa las dos realidades, la de las ciencias positivas de la de otras formas de conocimiento, de tal manera que esa raya de demarcación es la posibilidad de que en el campo de las ciencias se puede demostrar o aplicar la falsabilidad de las hipótesis, mientras que en una ciencia humanística pues a lo mejor no se puede demostrar si aquello es falso, aquello que se dice, mientras que en una ciencia positiva, en un cierto momento se pensaba que era así, pero ciertos datos experimentales pueden demostrar que aquello no era cierto y que es de otra manera. Eso es lo que se llama, que llamó Popper, el criterio de demarcación. Al principio, dando grandes saltos de gigantes, sobre todo para acortar el tiempo de exposición, pues digamos que la batalla la tenía ganada el fijismo, es decir, la postura antievolucionista, desde Aristóteles, cuando hace una primera clasificación de seres vivos en su escala nature, o San Agustín, cuando acepta que hay un parentesco
ideal entre las especies, porque ve que hay unas especies parecidas a otras, pero que no acepta que sea un parentesco real, es decir, que tengan que ver por un proceso evolutivo. Y así siguió la cosa hasta el siglo XVIII, cuando Linneo, pues que fue el gran naturalista, el que hizo la clasificación de todos los seres vivos, animales o vegetales, y Linneo se declaraba fijista. Por ejemplo, en su filosofía botánica tenía dos aforismos muy importantes. El primero decía que existen tantas especies como fueron creadas en el principio de los tiempos por el ser infinito. Es lo que yo les decía antes, que el fijismo lo que supone es que todas las especies que existen es porque cada una de ellas ha sido creada de forma inmediata por Dios. Y el otro aforismo de Linneo era que la naturaleza no hace saltos, natura non facit saltus. Es decir, se daba cuenta lo del parentesco ideal que decía San Agustín, de que unas especies se parecían a otras, pero a pesar de darse cuenta y de ser un biólogo, un botánico, pues no se dio cuenta de que aquello podía ser la evidencia de una posible evolución que tendría que haber tratado de demostrar. En el lado contrario, frente al fijismo, está el transformismo. Digamos que entre los personajes más importantes está Lamarck, que en su filosofía zoológica, en 1809, defiende la no inmutabilidad de las especies. Es decir, que las especies no son fijas e inmutables, sino que pueden ir variando para dar lugar a otras especies. Lamarck tuvo una aportación muy importante en la biología y en la evolución, pero tuvo un fallo tremendo, o mejor dicho, tuvo dos fallos tremendos. Uno en que basaba esa inmutabilidad de las especies en el uso y desuso de los órganos, que lo que se dice también que la función crea el órgano, o bien en la herencia de los caracteres adquiridos. Por ejemplo, cuando estamos viendo unas jirafas que están comiendo las ramas altas de un árbol, se puede decir el cuello de las jirafas es alto para poder comer las hojas altas de los árboles, o se puede decir que las jirafas comen las hojas altas de los árboles porque tienen el cuello largo. Depende que se dé un enfoque lamarckiano o no lamarckiano a la interpretación. Evidentemente, digamos, la proposición correcta es decir que las jirafas comen las ramas altas de los árboles, las hojas altas de los árboles, porque tienen el cuello largo. Detrás del transformismo de Lamarck es cuando aparece ya el darwinismo, con la figura de Darwin. Inicialmente la cosa empezó en 1858, cuando de forma separada, pero coincidiendo en el tiempo, publicó a la vez que Wallace una obra en la que se plantea el tema de la lucha por la existencia. Todo esto estaba basada en las profecías agoreras o negativas de Robert Malthus, que predecía la catástrofe de la humanidad porque la población humana crecía en progresión geométrica, mientras que los recursos alimentarios crecían en progresión aritmética, y por tanto decía, faltará alimento para la humanidad y por tanto será la catástrofe. Naturalmente, y entonces él sugería, Malthus, lo de la lucha por la existencia, de tal manera que en las poblaciones, algo así como que cada cual pues tratara de sacar ventaja de su situación para poder sobrevivir en competencia con otros congéneres. Entonces, con esa idea en la mente, fue cuando ya Darwin, al año siguiente, en 1859, publicó su libro famoso sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Curiosamente, este libro de Darwin, que es, digamos, la piedra angular de la teoría de la evolución biológica, en ningún momento utiliza la palabra evolución. En los cientos de páginas que tiene el libro no nombra para nada la palabra evolución. Y solo al final del libro, en el antepenúltimo párrafo, dice que todo eso que ha escrito en esos cientos de páginas podría tener una aplicación también a la especie humana. De tal manera que Darwin no fue
en principio muy revolucionario, sino que fue en libros posteriores, cuando habla de los antecesores del hombre y la selección en relación con el sexo, o la expresión y emoción de los animales y de los seres humanos. A partir de Darwin, a Darwin le faltaban, tenía el mismo fallo importante que Lamarck en cuanto pensaba en la herencia de caracteres adquiridos. Sin embargo, a Darwin eso no se le critica. El caso es que posterior a Darwin pues ya surge el nacimiento de la genética, y entonces las aplicaciones genéticos al darwinismo fueron el fundamento inicial de un neodarwinismo, y con unas fases distintas, primero unas fases muy de modelos matemáticos, la genética de poblaciones, y finalmente lo que se conoce como la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución está basada sobre todo en el libro de Theodosius Dobzhansky, que se titulaba Genética y el origen de las especies, donde lo que hace es unir ya los conocimientos genéticos de 30 años de vida de la ciencia genética, de 37 años de vida genética, con el aspecto de la selección natural de que hablaba también Darwin. Sin embargo, el darwinismo ha sido contestado, ha tenido una serie de corrientes contrarias que no voy a explicar, simplemente nombrarlas: neutralismo, pautacionismo, neolamarquismo, y esta que sí ha tenido su trascendencia, trascendencia científica ninguna, porque no tiene nada de ciencia, pero sí de postura ideológica, que es el creacionismo y el diseño inteligente, que sobre todo se ha extendido en los Estados Unidos, sorprendentemente, el país que es el emporio de la ciencia. Sin embargo, es el foco más importante. De hecho, el 48% de los norteamericanos son creacionistas, es decir, son fijistas. Eso en un país como Estados Unidos realmente resulta sorprendente. Si me diera tiempo, pues les hablaría de los dos, del creacionismo y del diseño inteligente. Hace ya unos cuantos años participé en un congreso que tenía por título De la nada al hombre. La verdad es que a mí me sedujo el título de aquel congreso, porque si meditamos su enunciado, de la nada al hombre, pues eso quiere decir que allí está metido todo lo que es, digamos, la existencia desde el origen del universo hasta la aparición de todos los organismos que hoy día conocemos, que forman lo que se llaman los 5 reinos, entre ellos el reino animal, en el cual estamos nosotros. El caso es que la historia empezó pues con el Big Bang. La historia empezó con el Big Bang, es decir, hace 14.000 millones de años. Luego haré una comparación numérica de las cifras, porque claro, 14.000 millones de años es como si a mí me dicen 14.000 millones de euros. No tengo idea de lo que es eso, ¿no? Pues tampoco, lo mismo pasa con las fechas. El caso es que a partir de ese Big Bang hubo una evolución atómica, una evolución prebiótica, en la que se produjo la síntesis de ciertos compuestos esenciales, luego una evolución química, en lo que se llama el mundo del ARN, el mundo de las ribonucleoproteínas y el mundo del ADN. Es curioso que en genética tenemos la costumbre de dar más importancia al ADN que al ARN, pero realmente el más importante ha sido el ARN. De tal manera que yo una vez escribí una frase parafraseando cuando moría un rey en Francia. La costumbre de la monarquía francesa era que cuando se moría el rey, el jefe de protocolo, quien fuera, decía: el rey ha muerto, viva el rey. Entonces, en genética habría que decir: el ADN ha muerto, viva el ARN. Pero bueno, eso nos llevaría también muy lejos. El caso es que desde esos 14.000 millones de años, bueno, a partir de los 3.500 millones de años, es decir, 10.000 millones de años después, es cuando aparece la vida, en fin, con este esquema aparentemente tan sencillo, pero que evidentemente su elaboración pues era muy complejo. Como vamos a hablar de evolución humana,
me interesa decir, aunque no va a haber ocasión de confundirlos, que no hay que confundir el término hominización con el término humanización, que muchas veces se utilizan, a mi juicio, de forma como si fueran equivalentes y no lo son. La hominización se refiere al proceso evolutivo por el cual aparece la especie Homo sapiens, que es la nuestra, y por humanización se refiere a los procesos de desarrollo a partir de los cuales, desde la fecundación y formación del cigoto, aparece el embrión, el feto, el individuo de la especie humana. Por tanto, nosotros nos vamos a referir solo a la hominización. Cuando se produjo el Big Bang, en definitiva, bueno, este esquema que hay aquí sería el esquema de toda mi intervención, y como ven, pues tengo que apretarme un poco porque si no, no me va a dar tiempo. Bien, el caso es que, por citar nada más algún aspecto, es que cuando se produjo el Big Bang, en el origen del universo, los cosmólogos, los físicos nucleares, los físicos cuánticos, bueno, pues manejan unas cifras y unos datos, y al final la idea que hay, o los hechos que se han demostrado, es que cuando se produjo esa gran explosión, ese Big Bang, se dieron la aparición de unas fuerzas fundamentales, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, el nuclear débil, que eran unas fuerzas con unos valores tan precisos que una mínima desviación que hubieran tenido esas fuerzas, al final no se hubiera producido la evolución tal como hubiera ocurrido. De tal manera que si no hubiera sido por esos valores estrictos, a rajatabla, de esas 4 fuerzas fundamentales, entonces nosotros no estaríamos hoy aquí, ni yo hablando, ni ustedes escuchando, porque no habría habido una evolución que hubiera conducido a la aparición de una especie inteligente. Y esto tiene importancia porque ese principio antrópico lo que viene a decir es que es la justificación de por qué apareció el hombre al final de todo el proceso. La justificación es que si la creación, el origen del universo, fue obra de Dios, si no hubiera aparecido un ser inteligente, nadie habría sabido que Dios había creado el universo. Y por tanto, la obra de Dios sería una obra estéril, muda, porque nadie se habría dado cuenta de su existencia. Por tanto, luego diré una frase interesante, diré que el cerebro creó al hombre, y luego añadiré, y el hombre conoció a Dios. No me atrevo a decir, porque sería una barbaridad decir, y el hombre creó a Dios. Lo que sí quiero decir es que el hombre es el único ser vivo capaz de darse cuenta, aunque no entienda nada porque es un misterio, de que Dios existe. Entonces, eso es lo que ocurrió en esos primerísimos tiempos del Big Bang, donde todo ocurrió para que al final pudiera aparecer la especie inteligente, que es la especie humana. En ese principio antrópico, si recojo algunas de las palabras de Hawkins, que al fin y al cabo Hawkins, su último escándalo publicitario, pues fue decir, para el origen del universo, para la creación del universo, no es necesaria la existencia de Dios. Sin embargo, en sus libros, pues él no escatima el nombrar a Dios, y por ejemplo, en su conocida Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, el primer libro escribió en el año 88 y luego escribió el año pasado otro que fue el del escándalo, decía que, no obstante, si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser en sus líneas maestras comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos y gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos una respuesta a estos porqués, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. Es decir, un hombre que se proclama ateo, pero habla del pensamiento de Dios.
o también decía que la exploración científica del universo es una forma de descubrir la mente de Dios. Naturalmente, ese principio antrópico se basa, digamos, en una tradición naturalista, pero antes que la tradición naturalista, que comentaré luego en un momento, está la tradición judeocristiana, en la que el hombre habita en la tierra, en el centro del universo, y todo gira a su alrededor, el antropocentrismo inicial. Desde el punto de vista cosmológico, y para el hombre Dios es la verdad desde el punto de vista filosófico. Sin embargo, la tradición naturalista, que se desarrolla a partir del siglo XVII, se realiza en tres ámbitos: el de la astronomía, Copérnico, Bruno, Kepler, Galileo y Newton; la biología, Darwin, Monod y la genética; o el ámbito de la cosmología, Einstein. Entonces, en esa tradición naturalista, ¿las consecuencias cuáles son? Pues en el ámbito cosmológico dice que el ser humano no es el centro del universo, como dice la tradición judeocristiana, sino que el ser humano no ocupa lugar privilegiado alguno en el universo. Y en el ámbito filosófico dice que la verdad no es Dios, sino que en esa tradición naturalista dice que la verdad es la ciencia. Y entonces tiene además dos principios para remachar a sus adversarios: el principio antifinalista, que dice: toda interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales es incapaz de conducir al conocimiento verdadero. Es decir, las causas finales sería hacer siempre referencia última a Dios. Y el principio antiantropocéntrico, que dice que nuestra posición de observadores del universo no es privilegiada ni distinta de otras posiciones. Es decir, que nos olvidemos de nuestro antropocentrismo y pensemos que somos algo, que estamos en el universo, pero no ocupando el lugar central. Entonces, el principio antrópico, como decía Pages, es lo más a que se atreven a llegar algunos científicos ateos que no quieren mencionar la palabra Dios. En las discusiones científicas, pues bueno, un científico materialista ateo radical puede aceptar el principio antrópico, pero no nombrará nunca la palabra Dios. Y como decía el científico jesuita Manuel Carreira, que con una visión filosófico-teológica podemos decir que no hay razón suficiente para crear mera materia no viviente o con vida no inteligente. Es lo que decía, que el principio antrópico justifica la obra de Dios, porque si no existiéramos nosotros, nadie sabría lo que Dios había hecho y que Dios existe. Decía antes que nos perdíamos con los números, evidentemente. Si situamos muy rápidamente que la Tierra se formó hace 4.700 millones de años, que hace 3.500 millones de años es cuando aparecen las primeras formas de vida, que son las bacterias. Luego van apareciendo distintos organismos. Los peces, vertebrados marinos, aparecen hace 500 millones de años, luego las plantas terrestres, anfibios, reptiles, los mamíferos hace 200 millones de años, luego aparecen los primates, ya nuestros primos hermanos, hace 65 millones de años, y la separación de póngidos, es decir, de orangután, chimpancé, gorila y los homínidos, ocurrió hace 25 o 20 millones de años, y luego a partir de ahí empiezan a aparecer distintas especies antecesoras nuestras que se han clasificado como del mismo género Homo. Nosotros somos Homo sapiens, pero estos son otros homos, en fin, mucho menos evolucionados que nosotros. En cualquier caso, también, para terminar estos números, si se utiliza el calendario del 1 de enero al 31 de diciembre, y la vida humana y el origen de la vida es el 1 de enero de ese calendario, los peces aparecen el 15 de noviembre, la separación de póngidos y homínidos el 29 de diciembre, la aparición del primer Homo habilis, el 31 de diciembre a las 9:30 de la noche, y el Homo sapiens el 31 de diciembre, 6 minutos antes que se dieran las campanadas de la medianoche. Con lo cual somos unos advenedizos en este proceso evolutivo. Pues en ese proceso evolutivo
efectivamente, esto corresponde ya a la última parte de la escala zoológica, los primates, y bueno, pues aquí efectivamente, aquí vemos a el hombre, el humano contemporáneo, como homínido. Hay otros homínidos que ahora veremos que no son él, y delante de él pues están chimpancé, gorila, orangután, gibón. En definitiva, cuando decimos si el hombre desciende del mono, no descendemos del mono, sino que el mono y nosotros tenemos un antecesor común. Y lo mismo que decimos del mono y nosotros, podríamos decir, y el caballo y nosotros tenemos un antecesor común, porque si somos mamíferos, pues hubo en algún momento una especie, un ser vivo, que fue donde se bifurcaron dos ramas, que una fue hacia lo humano y otra fue hacia lo equino. En cualquier caso, luego nosotros nos vamos a referir ahora rápidamente a este lapso de tiempo, o las cosas que ocurren en la última parte de esta rama, a partir del chimpancé hacia lo humano. Claro, cuando Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies, saben que hubo un revuelo tremendo en Londres, en Inglaterra y en toda la sociedad científica mundial. De tal manera que, bueno, pues el hombre fue muy vituperado por atreverse a decir, sobre todo a partir de aquel libro de las emociones del hombre y de los animales, donde nos comparaba ya mucho más con los monos. Entonces, pues vinieron las críticas, en fin, salvajes, agresivas, desde las caricaturas donde le ponían al pobre hombre pues como si fuera realmente él un mono, y como ustedes posiblemente saben, el anir del mono español lo que tiene en la etiqueta es una caricatura de Darwin. De tal manera que el llamarse a anir del mono no es una casualidad, es que era la época en la que había que hacer una crítica importante al pensamiento de Darwin. En esa rama, en esa parte final de homínidos, que eso aparecía al hombre, en realidad ha habido muchas especies, pero naturalmente no puedo nombrarlas todas. Ardipithecus, Australopithecus, hay del género Australopithecus hay distintas especies. Quizá muy recientemente se ha encontrado una nueva especie de Australopithecus, el Australopithecus sediva, se descubrió el año 2010 y hace un par de meses se ha caracterizado para al final decir que realmente no se sabe si tiene que ver con Australopithecus africanos o con Homo erectus, pero en cualquier caso es un eslabón más de esa cadena de especies que van apareciendo. De tal manera que con este gráfico sí quizás se pueda entender que aquí están todos los australopithecus y aquí están todo lo que son ya género Homo. Es decir, por un lado australopithecus que se van en una dirección, pero hay un nexo de unión de australopithecus africanos o Gary, con los Homo habilis, y ya luego a partir de aquí los Homo que al final van a conectar con el Homo sapiens. Normalmente se dice o se decía o se creía que la evolución de la especie humana era tan sencilla como este esquema donde una especie Homo habilis dio lugar a otra, Homo ergaster, esta a Homo erectus, esta a Homo neanderthalensis, a Homo sapiens, pero en realidad la cosa no ha sido así, sino que ha sido pues más intrincada, de tal manera que bueno, pues lo que hoy día se acepta, y digo hoy día porque a lo mejor mañana descubren otro resto fósil que a lo mejor hace tambalear todo este tipo de árboles filogenéticos. En cualquier caso, lo que hoy día se acepta como el último conocimiento es que a partir de este homínido, Australopithecus africanos, se llegó a Homo habilis y Homo ergaster, y aquí dos líneas, Homo erectus y por otro lado Homo antecessor, el de Atapuerca, y de antecesor el heidelbergensis, que es el pre-neanderthalensis, y el rhodesiensis, que es el anterior al Homo sapiens. De tal manera que con estas fechas, estos son desde hace 2,5 millones de años, pues van las fechas bajando hasta hoy. El Homo antecessor de Atapuerca
es de hace 800.000 años y bueno, pues al final la especie Homo sapiens aparece a partir de 200.000 años a esta parte. De tal manera que esos nombres pues tienen sus rostros o sus cráneos o sus calaveras, de tal manera que este sería el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo antecessor, el Homo heidelbergensis, el neandertalensis y el Homo sapiens. Y en definitiva, cuando se habla de la evolución humana, ya voy a terminar la parte esta biológica de evolución, pues se puede plantear dos posiciones. Una, la teoría multirregional de evolución, en la que se supone que hubo varias líneas que se entremezclaron entre sí, para que al final dar lugar al hombre moderno, al Homo sapiens, o bien la teoría del origen común africano, pero que son tres especies, Erectus, Neanderthalensis y Sapiens, que no se entremezclaron entre sí. Ahora se habla de si Neanderthalensis, pues a lo mejor sí se cruzó en alguna ocasión con el Homo sapiens, y dentro de Homo sapiens, en ese origen africano, pues hubo unos estudios que no puedo entrar a comentar, que son el de la Eva negra o Eva mitocondrial y el correlato por lo masculino, el ADN de Adán. Era la forma de ver si los datos científicos actuales permitían aceptar la posibilidad de que alguna vez hubiera una sola pareja de humanos, Adán y Eva, por compaginarlo con las creencias religiosas de la Biblia. Entonces, hace una semana tuve la suerte de tener que ir a Burgos a dar una conferencia y aproveché para visitar el Museo de la Evolución y, bueno, pues encontrarme cara a cara, en fin, que no se pueden tocar porque están detrás de metacrilato, pero los ves perfectamente. Este es un preneandertal, este es el cráneo que le llaman Miguelón, en honor de Miguel Indurain, porque cuando descubrieron este cráneo estaba ganando la Vuelta a Francia Miguel Indurain y por eso a este le llaman Miguelón. De cualquier manera, pues bueno, se ve que es un cráneo que se parece bastante ya a lo que es un cráneo de Homo sapiens, pero que en realidad es un pre-neandertal. Y los neandertales, que también ahora hace poco se pusieron de moda porque pues un científico dijo que él se ofrecía para clonar a un hombre neandertal, que lo que necesitaba era una mujer que se prestara para ser la donadora del ovocito en el que se clonara un núcleo neandertal y luego la misma mujer u otra que prestara su útero para que se desarrollara un hombre de neandertal en un ambiente sapiens. En fin, si tienen algún comentario que hacer luego, pues si acaso luego lo comentamos. El caso es que el hombre de Neandertal, el cráneo es parecido al humano, hay algunas diferencias, una que es simplemente anecdótica, es el espacio retromolar, es decir, que las muelas del Neandertal dejan aquí un hueco, a lo mejor para que los humanos, sin embargo, tenemos las muelas del juicio que no nos caben y por eso hay que quitarlas. La comparación de dos cráneos de Neandertal y de Sapiens, las principales diferencias son, por un lado, pues el arco es supraciliar de las cejas, luego la frente tendida en Neandertal, la frente más levantada en el humano, luego el mentón salido del humano, Sapiens, y el mentón retraído del Neandertal. Otra característica es que el Neandertal tiene el tórax en forma de tonel, como se aprecia aquí en este esqueleto, frente al esqueleto humano que es recto. Cuando se ven algunos dibujos artísticos que tratan de en museos o en publicaciones de representar cómo debería ser un neandertal, sabiendo cómo es su cráneo, pues claro, esto es una recreación de un museo, pero este es un ser humano auténtico, vamos, de nuestra especie actual, y entonces claro, los parecidos son bastante, y no quiero citar
una persona que siempre me viene a la vista, es un personaje muy famoso del mundo del deporte, que parece un neandertal completamente, con todo cariño. En Atapuerca descubrieron también los restos del Homo antecesor, el Homo pionero, de tal manera que estos restos corresponden a parte del cráneo y parte de la mandíbula, con una antigüedad de 800.000 años. Todo esto en el Museo de Atapuerca pues se puede ver perfectamente, en el Museo de Burgos. Bueno, entonces estamos hablando hasta ahora en barbecho, estamos hablando de la especie humana, pero todavía no he dicho o no hemos reflexionado sobre qué se entiende por especie en un contexto biológico, porque hay filósofos que dicen que las especies no existen, que las especies son constructos que se hacen los seres humanos, pero que en realidad lo que existen son los individuos, nada de especies ni de géneros, que esos son artilugios que utilizan algunos biólogos para hacer sus trabajos. El caso es que realmente ya a partir del siglo XIX es cuando se hace hincapié en que las especies consisten en poblaciones que tienen una cohesión genética interna. Es decir, que si somos especie humana es que todos estamos compartiendo genes comunes. Por ejemplo, cuando se hizo la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos, el artículo primero dice que el genoma humano es, digamos, común a la familia humana, no habla de la especie humana. En la UNESCO hablan de familia que tiene más sentido social y de solidaridad. El caso es que efectivamente y hablan del patrimonio genético. En algún momento se quiso decir que en la declaración de la UNESCO que el genoma humano era patrimonio de la humanidad, y todo fue muy bien hasta que en la última reunión, ya por representantes gubernamentales, aquello se desmontó y se dijo, en sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio de la humanidad. Y eso de sentido simbólico quiere decir que han echado agua al café y que por tanto ya cualquiera puede hacer lo que se ha pretendido y se ha hecho, le da las patentes de genes, puesto que ya el genoma humano no es más que en sentido simbólico patrimonio de la humanidad. Bien, el caso es que esas poblaciones que tienen esa cohesión genética interna constituyen una comunidad reproductiva. Solo se pueden reproducir los individuos de la misma especie, los híbridos interespecíficos o no se producen, o si se producen son estériles, con lo cual al final no hay flujo de genes entre poblaciones de una especie y de otra especie. Es una unidad ecológica en cuanto, como grupo de seres que pertenecen a esa entidad biológica que llamamos especie, conviven, se coadaptan, coevolucionan con otros grupos de otros organismos pertenecen a otras especies, y por otro lado presentan una unidad genética, que quiere decir que en definitiva los individuos que pertenecemos a una especie, lo único que hacemos es tener una pequeña parte del acervo génico fantástico que tiene toda la especie. Si en la especie humana hay ahora pues 6.000 millones de habitantes, no sé si son 6.000 o 7.000, pues resulta que todos compartimos el mismo tipo de genes y cada uno de nosotros somos, digamos, depositarios durante un tiempo de nuestra vida de ese conjunto de genes. Pero entonces, si la especie humana, ya como especie biológica, tiene esas características como conjunto reproductivo, como conjunto ecológico, como conjunto genético, pero en realidad todos los miles de páginas y cientos o miles de libros que se han escrito para distinguir o decir por qué nosotros somos humanos y por qué un chimpancé no es humano, o por qué un gorila no es humano, o por qué un caballo no es humano y nosotros sí somos humanos. Entonces, de las muchas cosas que se han escrito, naturalmente todas muy válidas, pero yo creo que en estas cosas cuanto más conciso se sea, pues mejor. A mí lo que más me ha gustado, y esto el primero que lo trató fue Waddington,
un genetista que se dedicaba al desarrollo, a la genética del desarrollo. Entonces hablaba de las singularidades de la especie humana, y la singularidad de la especie humana es que los seres humanos somos sujetos cultos, somos sujetos religiosos y somos sujetos éticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Sujeto culto quiere decir que todos los seres humanos somos capaces de utilizar el lenguaje simbólico. El lenguaje puede ser de signos o de símbolos, y solo los humanos utilizan lenguaje de símbolos. Si yo en un encerado dibujara, por ejemplo, un perro, mejor o peor, pero todos se darían cuenta que yo estoy poniendo un perro. Eso sería, vamos a suponer, el equivalente a un signo. Pero si yo en lugar de dibujar el perro, escribo la palabra perro, P-E-R-R-O, sin haber dibujado nada, todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ese es el lenguaje simbólico. Entonces, como diré después, precisamente el hecho de utilizar el lenguaje simbólico, y el ser humano es el único que tiene capacidad genética para utilizar ese lenguaje simbólico, es lo que permitió el nacimiento de la cultura de la que hablaré después. Cuando un primer homínido, el que fuera, fue capaz de comunicarle a otro congénere suyo algo que había hecho mediante un lenguaje de símbolos, en ese momento nació la cultura. La cultura que naturalmente luego ha ido evolucionando, y ya luego veremos, a una velocidad muchísimo más grande que la evolución biológica. La cultural va muy por delante. Lo mismo podemos decir que el ser humano es un sujeto religioso, es decir, que el ser humano está genéticamente capacitado para hacerse preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el origen y el destino, el abrirse a la trascendencia. Entonces, pues bueno, un perro no está genéticamente capacitado para hacerse esas preguntas, y no me pregunte luego nadie de ustedes que cómo lo sé. Diría simplemente, en principio, por sentido común. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros los humanos sí estamos genéticamente capacitados para abrirnos a la trascendencia, para preguntarnos, para saber, hemos nacido, vamos a morir, ¿esto qué es? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay un más allá? Luego, estamos genéticamente capacitados para hacernos esas preguntas, y somos totalmente libres para contestar lo que creemos que debemos contestar. Es decir, que la genética no obliga a las contestaciones, la genética nos permite hacernos las preguntas y darnos las respuestas que nosotros queramos, no nos las mandan los genes. Lo mismo, el ser humano es sujeto ético. Eso quiere decir que estamos genéticamente capacitados para anticipar las consecuencias de nuestros actos, para hacer juicios de valor y para optar libremente por el bien o por el mal. Incluso si quisiéramos hacer algo de teología o hacer algún tipo de reflexión, pues yo a veces he dicho que pues el pecado original, cuando la Biblia dice no comerás el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal es la ética. Es decir, que precisamente para mí, como científico, y en fin, hay que hacer muchas salvedades y tal, pero la posibilidad de que el significado del pecado original sea la capacidad exclusiva del ser humano de ser sujeto ético. Entonces, hemos ido dando pasos en esa evolución humana, hemos llegado a esta, digamos, singularidad de la especie humana, y entonces eso me permite decir que, bueno, pues todo esto, ser sujeto culto, sujeto religioso, sujeto ético, eso es una capacidad intelectual que se desarrolla en el cerebro, y entonces, bueno, pues me gusta esta frase que he puesto aquí, que la especie humana se define por su cerebro. No podemos definir la especie humana porque tenemos un hígado, porque lo tienen otros muchos tal. No porque tenemos 2 riñones, porque los tienen otros animales. Incluso, aunque ustedes podrán decir, y lo veremos ahora, los primates y los póngidos tienen cerebros parecidos a los humanos, pero las funciones intelectuales del cerebro humano
no la tiene ningún el cerebro animal. Con lo cual, en último extremo, a mí me gusta decir, aunque a lo mejor eso sea difícil porque sea poco tangible, el decir que la especie humana se puede definir por su cerebro. Y aquí pues recojo dos frases de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurocientífico, el año pasado le dieron el premio Príncipe de Asturias, puede llegar a ser premio Nobel. En fin, es una persona, yo he intentado leer sus libros y algunos no los he podido terminar, no termino de entenderlos, me cuesta mucho. El caso es que uno de los últimos libros que escribió Antonio Damasio, el título castellano, el título en español de su obra es El cerebro creó al hombre. El título original en inglés era El descubrimiento del yo mismo o de la mismidad. Pero el editor español dijo, yo voy a vender más si digo que el cerebro creó al hombre. Y también de Antonio Damasio, en una entrevista que le hizo Eduardo Punset, decía que él dice, así como Descartes decía, pienso, luego existo, decía que esa frase es equivocada, que lo que había que decir, existo, luego pienso. Es decir, si existo porque soy humano, quiere decir que tengo capacidad de pensar. De ahí pues la obsesión de Damasio en todo lo que tiene que ver con el cerebro. Claro, ese cerebro está metido dentro de una carcasa que es el cráneo, la calota, como dicen los antropólogos, etcétera. Bueno, tengo que hacer una aclaración para que no piensen que no sé lo que digo. Voy a hablar solo la poca cosa del cerebro. En realidad tendría que hablar del encéfalo. El encéfalo se compone de cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo y troncocefálico. Entonces lo que pasa es que si decimos cerebro nos entendemos más, pero el cerebro es solo una parte muy importante de todo el encéfalo, pero no es todo el encéfalo. Bueno, el caso es que ese encéfalo, incluyendo el cerebro, pues tiene que estar metida dentro de estos cráneos que corresponden a los australopithecus africanos, con una capacidad parecida al del Homo habilis, no, más pequeña que el del Homo habilis, más pequeña que el del Homo erectus. Sin embargo, el hombre de Neandertal tenía más capacidad craneana que nosotros, entonces por eso pues se puede decir si eran más inteligentes que nosotros o no, pero claro, había alguna cosa, dice, ¿y por qué los neandertales no se quedaron y nos echaron a nosotros de este mundo? Cuando parece que la cosa pues debió ser más o menos al revés. Bueno, porque parece ser que los neandertales no habían desarrollado el lenguaje. Y lo mismo que es fundamental, lo que he dicho al principio, que para que la creación tuviera sentido, tenía que ser como ha sido para que apareciera la especie humana inteligente y pudiera darse cuenta de la obra de Dios, porque si no hubiera sido muy aburrido para Dios, porque nadie sabría lo que habría hecho. Entonces, lo mismo que no hay música si no hay instrumentos donde se pueda ejecutar la partitura, en el caso del lenguaje nosotros tenemos el cerebro, y en el cerebro se elabora el lenguaje, pero para que el lenguaje exista necesitamos tener un aparato fonador. Entonces, pues a lo mejor resulta que los neandertales tenían el cerebro capaz de idear el lenguaje, pero no tenían forma de interpretar el lenguaje. Lo mismo que no hay música si no hay instrumentos para interpretar la partitura. Efectivamente, cuando se comparan los cerebros de las especies más afines a nosotros, pues aquí aparecen los macacos, aquí aparecen los hilobatines, este es el gorila, el orangután, el chimpancé, el cerebro humano. Bueno, todos ellos son las zonas típicas del cerebro y todos se ve que son parecidos, lo que pasa que va aumentando el tamaño y las capacidades, de tal manera que, bueno, dentro de esos lóbulos frontal o temporal o parietal o occipital, de aquí aparece la otra parte del encéfalo
el cerebelo y aquí el tronco encefálico. El caso es que, bueno, pues las actividades intelectuales se realizan en las diversas partes del cerebro, pero también últimamente lo que parece que es más importante que la superficie del cerebro sea grande son las interconexiones que haya entre los centros de producción de la corteza cerebral con otros centros cerebrales, y esas conexiones son las que dan la potencialidad de ese cerebro especial o de esa mente especial del ser humano. Entonces, en esa evolución del hombre llegó un momento, he dicho antes, que la utilización del lenguaje simbólico fue el nacimiento de la cultura, y a partir de ese cierto momento pues empezó a desarrollarse la evolución de la cultura por un lado y la evolución de la biológica por otro lado, de tal manera que el ser humano tiene esa doble herencia biológica y cultural. Entonces, en cierta ocasión, bueno, Dobzhansky, el mismo que hizo la teoría genética de la evolución darwiniana, definía en una ocasión, decía que la cultura es un almacén de información y pautas de comportamiento que se transmiten por instrucción de aprendizaje, de manera que son los sistemas simbólicos humanos y no los genes los que juegan el papel central en la transmisión de la cultura. Por eso es por lo que ahora voy a hacer una comparación de cómo evoluciona el hombre por un lado, fenómenos genéticos, y cómo evoluciona de forma paralela distintos aspectos de la cultura. Y como he dicho antes, la cultura comenzó cuando el primer homínido fue capaz de comunicarse con un congénere utilizando ese lenguaje de símbolos. Entonces, las transparencias, las diapositivas que voy a comentar, tienen dos columnas. En la columna de la izquierda se refiere a fenómenos que ocurren durante la evolución biológica, y en la columna de la derecha lo que ocurre de forma paralela, semejante, análoga, dentro de lo que es la evolución cultural. En primer lugar, para que haya evolución es necesario que haya diversidad genética, porque si todos los organismos fueran genéticamente iguales, al primer, digamos, la primera situación en que las cosas le vinieran mal dadas, por cambios ambientales, lo que sea, desaparecía de un plumazo toda la población, si todos los individuos eran genéticamente iguales. Si la población está formada por individuos con genotipos y formaciones genéticas distintas, entonces los cambios ambientales unas veces favorecen a unos, otras veces favorecen a otros, pero en cualquier caso la población como tal no desaparece, sino que sigue su marcha. Desaparecen algunos individuos, permanecen otros, pero ese es el proceso biológico natural. Entonces, esa variabilidad genética de genes, a nivel cultural, ¿de qué depende? Pues de las distintas ideas filosóficas que haya, de los distintos inventos que se produzcan en las distintas poblaciones humanas, de tal manera que esa diversidad de ideas filosófica, cultural, es lo que va a permitir también que la evolución, la cultura no se estanque en un momento, sino que vaya cambiando con el tiempo. Y lo mismo que la existencia de mutaciones, pues muchas veces en cierto tipo de estudios genéticos lo que se hace es crear bancos de germoplasma, es decir, quizá a algunos de ustedes les suene que en no sé qué país nórdico, en el subsuelo, han hecho un almacén gigantesco para guardar semillas de todas las especies de plantas del mundo. ¿Para qué? Pues para que si hay una bomba atómica no desaparezcan todas los seres vivos, porque esas semillas que están guardadas bajo tierra pues podrían ser el recurso para volver a poner en marcha la manivela del proceso biológico. Entonces, pues lo mismo que hay esos bancos de germoplasma, pues bueno, esas invenciones e ideas de las que hablaba antes, alguien dijo en una ocasión que había que crear a nivel mundial un banco de ideas para que
pues como se ha dicho siempre, el que tenga una idea que la comunique, pues esa idea se aguarda por si acaso puede ser de utilidad en algún momento determinado. Un fenómeno muy corriente en las poblaciones biológicas son los fenómenos de migración, es decir, unos individuos se van de un lugar donde viven y se van a otro lugar. Hay individuos que tienen reproducción sexual y por tanto se produce cruzamiento y por tanto hay una mezcla de las informaciones genéticas distintas que llevaban esos individuos y que transmitirán mezcladas, barajadas a su descendencia. Hay un fenómeno genético que se llama recombinación, digamos que es como esas ideas que se mezclan, además se barajan, cuando estamos jugando las cartas, baraja bien, que me están metiendo todas las cartas malas para mí, no, tú baraja bien, pues bueno, los genes hay que barajarlos bien para que la distribución sea lo mejor posible. Y por el lado de evolución cultural, esa difusión cultural que se puede hacer por medios rapidísimos, a los que me referiré después, dan lugar a fenómenos equivalentes a lo del cruzamiento de los genes, porque lo que esa difusión cultural puede hacer una mezcla de ideas filosóficas, de formas de ver las cosas, de Occidente y de Oriente, del norte, del sur, de los países africanos, de los no africanos. Entonces, esa mezcla de ideas dentro del mundo de la cultura, pues es equivalente a los fenómenos genéticos que decía antes. Y pongo aquí, para que no, lo he puesto como chuleta para no olvidarme, que Ramón y Cajal, en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, decía en un cierto paraje del libro, decía: la mente humana, como las palmeras del desierto, se fecundan a distancia. Me pareció de una belleza tremenda. La mente humana, como las palmeras del desierto, se fecundan a distancia. Efectivamente, si alguien está aquí y lee algo o ve algo que ha ocurrido en otro sitio, pues esa idea puede fecundar esa mente a distancia, como son fecundadas con el polen las palmeras en los oasis del desierto. Eso lo recoge Ramón y Cajal en su discurso de ingreso a la academia. Por otro lado, en las poblaciones humanas se habla mucho de la interacción del genotipo y el ambiente para formar el fenotipo. Eso tiene que ver a nivel cultural con el fenómeno de inculturación, porque cuando alguien cambia de su ambiente cultural y se va a vivir a otra parte, lo que tendrá que hacer es o va a vivir en un gueto o tendrá que producirse una inmersión dentro de la cultura en la cual se está viviendo. Por consiguiente, el fenómeno de inculturación pues es el equivalente a cuando un genotipo cambia de ambiente y va a dar otro fenotipo. La evolución biológica es muy lenta. Hemos visto los miles de años que han pasado para que fueran apareciendo distintos organismos durante el proceso de evolución. La evolución biológica es muy lenta y además hay barreras infranqueables, de tal manera que, por ejemplo, pues la barrera de las especies interespecífica es infranqueable y por tanto esa información genética no puede pasar ese acervo a otro acervo de otra especie porque hay una barrera, y es que no hay posibilidad de cruzamiento, o si hay cruzamiento es estéril y por tanto se termina el invento. Entonces, esa evolución biológica lenta y esas barreras drásticas que hay, resulta que todo lo contrario ocurre en la cultura. La evolución de la cultura es rapidísima. Hoy día ya al minuto ya sabemos la noticia. Antes había que esperar que llegara el correo o que llegara el mensajero. Ahora no, ahora ya cada vez más acelerado. Lo que hoy está pasando aquí, al minuto se sabe a lo mejor a 1000 o 10.000 o 100.000 kilómetros de distancia, porque bueno, pues los medios de comunicación hacen de que todo sea rápido y además que no hay barreras para los medios de comunicación, de tal manera que efectivamente, salvo los casos de censura que se puedan producir y etcétera, pero el hecho es que los medios de comunicación actuales están poniendo en contacto a todos los individuos
humanos del mundo, o pueden poner en contacto. Por otro lado, en la evolución se produce los mecanismos de coadaptación y coevolución de especies. Antes, al definir la especie, decíamos que era una unidad reproductiva o era una unidad ecológica, donde las especies ya no actuaban a nivel de individuos, sino a nivel de conjunto de individuos de una especie y nivel de conjunto de individuos de otra especie. Entonces, esa coadaptación que puede ocurrir en fenómenos de depredador-presa, en fenómenos biológicos de simbiosis, etcétera. Entonces, eso produce mecanismos evolutivos, biológicos, y algo parecido es lo que sucede a nivel cultural cuando, por ejemplo, pensemos el proceso de occidentalización cultural de África y Oriente. De tal manera que el ver a personas de África vestidas a lo europeo, pues bueno, ha sido un proceso de inculturación, de mimetización, de occidentalización de la cultura africana o de la cultura oriental. Es curioso que en Japón van vestidos a la europea, pero nosotros no nos vestimos a la japonesa. Es decir, que podríamos hacer lo mismo que han hecho ellos. En cualquier caso, es un fenómeno equivalente a los de coadaptación y coevolución. Por otro lado, lo mismo que en la evolución genética humana, se reconoce que hay en torno a 5.000 grupos de diversidad antropológica humanos, 5.000 en todo el mundo. Y esos 5.000 grupos diferentes se han agrupado en 17 familias. Resulta que se ha hecho un estudio comparando la diversificación antropológica de esos 5.000 grupos humanos con la evolución de los idiomas que existen en el mundo, idiomas que son en torno a 6.000 o algo así, aunque hay casi 1.000 en trance de desaparición. Luego hablaré de ellos. Entonces resulta que esa evolución lingüística que se ha estudiado por lingüistas coincide casi perfectamente con la evolución de los 5.000 grupos humanos que se han estudiado desde el punto de vista genético. Y es lógico, además, porque la lengua es una barrera de aislamiento de los grupos, y entonces se puede definir un grupo por su idioma separado de otro grupo por tener idioma distinto. La extinción de las especies es un fenómeno muy conocido. Sabemos que las especies que ahora estamos sobre la Tierra, pues es un porcentaje pequeñísimo de lo que ha existido desde el principio, un porcentaje pero muy muy pequeño. Y entonces aquí pongo también a modo de chuleta, para que no me olvidara del ejemplo, de una obra de José Saramago, el premio Nobel. La obra se llamaba La caverna, que explica la historia de una familia de alfareros que se da cuenta que su profesión no tiene porvenir, porque ya en el mundo en el que viven ya la alfarería no interesa. Entonces decía en algún momento de la obra, decía el protagonista, dice, lo mismo que en la evolución hay especies de plantas y especies de animales extintas que han desaparecido, decía ese personaje, hay profesiones que desaparecerán porque no tendrán interés para nadie, habrá idiomas que ya tendrán personas que lo utilicen, habrá tradiciones que dejarán de existir porque no haya quien las practique, o habrá sentimientos que se interpretarán de forma contraria a como se interpretaban antes. Es decir, que lo que ocurría de extinción de especies en las poblaciones biológicas, lo mismo podemos decir desde el punto de vista cultural. Otro fenómeno curioso es el de la homeostasis. La homeostasis,
proceso que puede aplicarse al desarrollo, en fin, como un organismo se mantiene vivo aunque tenga sus altibajos, etcétera. Y lo mismo se puede hablar en poblaciones, como las poblaciones tienen una cierta plasticidad para no desaparecer de repente, sino adaptarse a las condiciones del medio en el que están. Y entonces, a nivel cultural, la homeostasis genética se puede comparar con la globalización manifestada por la existencia de organismos internacionales desde el punto de vista político o de empresas multinacionales desde el punto de vista económico, de tal manera que ahora ya no se pueden tomar las decisiones que uno quiera, porque la decisión que uno quiera tomar dependerá de esa empresa multinacional que se va a ver afectada por esa actividad o una actividad, a pesar de la forma tan deficitaria con la que funcionan muchos organismos políticos, pero en cualquier caso nadie puede hacer lo que le dé la gana en el mundo, porque ya hay organismos políticos internacionales que tratan de amortiguar los efectos, digamos, a ese nivel global. En las poblaciones biológicas es muy importante la heterocigosis frente a la homocigosis, porque la homocigosis quiere decir que un individuo en todos sus genes están repetidos en homocigosis, mientras que en heterocigosis están una y otra de las dos alternativas posibles. Entonces, para defenderse frente a circunstancias ambientales, es mejor la heterocigosis que la homocigosis. Y entonces, a nivel político, a mí se me ocurre que la heterocigosis equivale al pluralismo y la homocigosis equivale al totalitarismo. De tal manera que, evidentemente, todos somos partidarios del pluralismo, como todos somos partidarios de la heterocigosis. Pero la heterocigosis genética tiene unas consecuencias que en el argot genético se llama el lastre segregacional. Olvídense ya de la palabra que acabo de decir. El caso es que en este ejemplo que he puesto es lo mismo, porque en una sociedad, en términos políticos, el pluralismo paga una cuota de lastre segregacional cuando tiene que aceptar la libertad de expresión, aunque a veces no nos guste, y tiene que aceptar que partidos políticos radicales de ambos extremos estén en las cámaras representativas del país. Cuando se produce la selección en lo natural, en las poblaciones naturales, la selección es de tipo centrípeto, es decir, que en lugar de ir buscando los valores extremos, muy grandes, muy pequeños, de mucho peso, de muy poco peso, la selección natural tiende a favorecer a los valores intermedios. Y eso, pues también en términos políticos y sociales, a mí me hace pensar en que los cambios sociales y culturales debían ser prudentes, que no es bueno cambios radicales como muchas veces estamos viviendo, que las cosas habría que hacerlas poco a poco, como la selección biológica hace en la selección centrípeta. Y finalmente, en esta comparación de progreso biológico y progreso cultural, la evolución, el progreso, pues es muy difícil de definir, se pueden escribir muchas cosas, a qué llamamos progreso, a qué nos estamos refiriendo, pero muchas veces el progreso, al fin, lo que produce es aumento de complejidad. Cuando más se progresa, más complicadas se hacen los organismos, más complicadas se hacen las cosas. Entonces, en la evolución biológica existe la evolución no es regresiva. Es decir, la evolución va en una dirección y no puede echar marcha atrás. Hay una cosa que se llama el fenómeno del mecanismo de trinquete. El trinquete es ese seguro que se pone en una rueda dentada que impide que la rueda eche hacia atrás, porque se encaja la pieza con uno de los dientes de la rueda. Entonces, ese trinquete, pues resulta que parece que pasa lo mismo en la evolución cultural. ¿A qué me refiero? A que ese progreso cultural, pues muchas veces
va haciendo las cosas cada vez más complicadas, pero, por ejemplo, nosotros, como consecuencia del progreso, tenemos coches, tenemos frigoríficos, tenemos tal. Entonces, ¿seríamos capaces de prescindir de repente todos nosotros del coche, de la televisión, del frigorífico, de lo que sea, para simplificar la vida? ¿O cada vez nuestra vida la estamos haciendo más compleja, como más complejo es el proceso evolutivo? Y además, lo mismo que la evolución tiene el mecanismo del trinquete para no echar marcha atrás, ¿qué pasa en nuestras sociedades a nivel de legislaciones, a nivel de normas sociales? Pues que lo que hoy se aprueba en una ley es muy difícil echar marcha atrás, de tal manera que las leyes van cada vez apoyándose en las leyes anteriores, y bueno, ahora tenemos pues ejemplos de debates, pues que si el aborto, el no aborto, matrimonios homosexuales, en fin, se aprueban leyes, luego se intenta echar marcha atrás, parece que la cosa no es fácil, es decir, que parece que ocurre como en la evolución, que hay mecanismos que una vez que se ha dado un paso hacia adelante, ya la sociedad no vuelve a dar pasos hacia atrás. Y entonces ya con esto termino en esta relación con el progreso, y es que Juan Oró dijo en una ocasión que pedía a la tecnología moderna la facilidad de intercomunicarme con mis semejantes sin que el ruido de los aviones me enloquezca ni las radiaciones maten mis células. Pido utilizar la energía fósil sin que la contaminación devaste nuestras costas, o utilizar la energía nuclear sin que ello produzca en mis descendientes anomalías genéticas eternas. Esta cita de Juan Oró la tenía yo hace mucho tiempo, y al cabo de los años añadí yo esta última frase que pongo a continuación, que pido utilizar la biotecnología de la agricultura transgénica sin que ello perjudique nuestro entorno ecológico ni atente contra la salud de los consumidores. Nada más, muchas gracias.